All right, we are here with George Hamilton, the star of La Cage aux Folles, which is George Hamilton, el actor que causó sensación con su papel protagonista en La Cage aux Folles, el exnovio de Elizabeth Taylor, el hombre que durmió en la Casa Blanca y poseyó una fortuna millonaria, se enfrenta ahora a un reto que hace que todo el mundo sienta lástima por él. A sus 85 años, después de muchas glorias y escandalosas aventuras amorosas, se enfrenta a una recaída del cáncer. Se está quedando sin dinero y tiene que vender su querida casa. Mira hasta el final para descubrir toda la historia que hizo estremecer a Hollywood. Hazte famoso. George Hamilton nació en Memphis, Tennessee, en 1939. Su madre era una belleza sureña de Arkansas, mientras que su padre era un famoso director de orquesta del norte. Además, nació en Arkansas. La combinación del sabor de las grandes metrópolis y el encanto del sur acabaría definiendo la personalidad de George. De niño, siempre estaba de viaje porque su padre estaba ocupado con su carrera musical. Los viajes tempranos no solo le inculcaron una afición por la ostentación y el brillo, sino que también le hicieron más flexible. Era una familia difícil, y él no era ni el mayor ni el menor, sino el mediano. 1944 fue el año en que todo cambió. El matrimonio del padre de George acabó de forma desastrosa porque tuvo una aventura con una vocalista de su banda. Dadas las circunstancias de la guerra, su madre tuvo que criar sola a sus hijos. George solo tenía 5 años. La ruptura fue algo más que sentimientos. A lo largo de toda su vida tendría repercusiones. Su padre abandonó a la familia y viajó a Nueva York, donde abandonó su carrera de cantante para dedicarse a la venta de perfumes. En 1957, falleció prematuramente. La educación de George estuvo marcada por los hoteles opulentos y la música, pero pronto se centró en la supervivencia. Tras el divorcio, George y sus hermanos se trasladaron a Blitteville, Arkansas, para estar con sus tíos. Durante un pequeño periodo de tiempo, la vida fue tranquila y sosegada. Por fin era un lugar que podía llamar suyo. Entabló una estrecha relación con sus abuelos y recibió una muestra de la cortés educación sureña que le acompañaría el resto de su vida. Tristemente, ambos abuelos fallecen en 1947. Imprevisiblemente, el último vestigio de estabilidad se evapora en un instante. Su madre se quedó sin dinero, sin asistencia y con 3 niños a su cargo. Su madre quedó desamparada, en un estado de desesperación. No tenía otra opción. Entonces, decidió lanzar una moneda al aire. Se trasladarían a la ciudad de Nueva York. Decidieron probar suerte en Hollywood. Hollywood se convirtió en el destino. Un simple lanzamiento de la moneda alteró el curso de los acontecimientos. Recogieron sus pertenencias y se dirigieron a California. George solo tenía 8 años cuando se dio cuenta de que Hollywood ya era una vocación para él. A pesar de ello, el camino no fue fácil. En 1950 volvieron a mudarse, esta vez a la costa este. George asistió a varias instituciones antes de elegir la Academia Militar de la Costa del Golfo, situada en Mississippi. La Academia Militar le ha moldeado. Le inculcó las cualidades de disciplina, porte y carisma, por las que más tarde alcanzaría la fama. No solo destacaba por sus modales, sino también por su compostura. Por otro lado, su vida privada seguía siendo una sombra tenebrosa bajo la brillante superficie. Aún así, le costaba aceptar la complicada relación que mantenía con su madrastra, que había comenzado incluso antes de que llegara a la adolescencia. Era un secreto que había ocultado durante algún tiempo. En 1958, cuando tenía 19 años, todo cambió. MGM envió una oferta a George para una prueba de cámara. Sus únicas credenciales eran un premio de interpretación de su instituto y su encanto natural. No tenía formación académica, no tenía dinero y apenas llegaba a fin de mes, pero consiguió encontrar un agente que confiaba en su belleza natural. La MGM le dio una oportunidad. Tuvo un papel en Crimen y Castigo USA, además de recibir $500. No solo no era mucho, sino que los directores ni siquiera estaban interesados en él. En concreto, favorecían a Anthony Perkins. Sin embargo, se vieron obligados a enfrentarse a George, y este cogió a todos por sorpresa. La interpretación que hizo fue tan apasionada que dejó sin palabras a los críticos. De alguna manera misteriosa, George consiguió que el personaje fuera tan gélido y frágil,
Por este papel recibió el Globo de Oro al actor revelación más prometedor. Incluso fue nominado a un BAFTA. A pesar de ello, durante este periodo emprendió otro audaz esfuerzo. Para empezar, comenzó a broncearse. Es profundo, abundante y eterno. La cuestión era la marca, no la vanidad en este caso. La ciudad estaba llena de tipos guapos, y George quería destacar entre la multitud. Gracias a su bronceado, era fácilmente accesible para todo el mundo. Y en poco tiempo se convirtió en su firma. También hubo una competición amistosa entre él y el actor John Derek sobre quién podía ir más moreno. George incorporó su tono de piel en su persona de una manera significativa. Incluso cuando se le acabaron las actuaciones, bromeaba sobre ello, lo asumía como propio y lo explotaba para mantener su relevancia. Después, en 1960, se estrenó Where the Boys Are. George asumió el papel de un estudiante universitario sofisticado y adinerado. La película fue un gran éxito. Era sencilla, romántica e ideal para unos Estados Unidos en transición. Aunque la película no incluía ninguna connotación política, el libro sí tenía algunas. El público disfrutó de la película, a pesar de la opinión de George de que era una película ligera. Incluso uno de los momentos más memorables de la película fue improvisado por él, y consistía en pintar un signo de interrogación en la arena junto a su coprotagonista. Fue ese breve momento el que cimentó su posición como rompecorazones. La película representaba sutilmente importantes cambios sociales, demostrando cómo estaban evolucionando las relaciones románticas en el modo de vida estadounidense. A pesar de haber transcurrido varias décadas, los investigadores siguieron destacando la importancia de George como componente de un debate más amplio sobre el romance y la cultura popular. Problemas matrimoniales y financieros. Consiguió captar la atención de los Johnson, la familia más influyente de Estados Unidos, con su actuación como Hank Williams en el año 1965. Fue así como se encontró en una cena en la Casa Blanca, cuando le presentaron a Linda Bird Johnson, la hija del presidente. Era reservada, un ratón de biblioteca y miembro de la familia presidencial. Tenía un toque de fanfarronería y era oriundo de Hollywood. En cambio, congeniaron. Posteriormente, George expresó que fue capaz de discernir que bajo su plácido comportamiento, existía un lado salvaje. La noticia de su relación se extendió por todo el país. Hicieron apariciones en alfombras rojas, viajaron a Acapulco, participaron en las celebraciones de Pascua en el rancho LBJ, e incluso robaron el show en los premios de la Academia. En tono jocoso, Bob Hope declaró que ella no necesitaba un reloj porque ya poseía un Hamilton. Entre bastidores, sin embargo, había varias personas que no sonreían. Al presidente Lyndon B. Johnson no le gustó lo más mínimo. No tenía fe en George. Le preocupaba algo más que el hecho de que su hija saliera con una estrella de Hollywood. En un nivel completamente distinto, estaba lleno de sospechas. Sin embargo, hizo algo que ningún padre debería hacer. El FBI recibió la orden de investigar. Por otro lado, no se trataba de una mera comprobación de antecedentes, se trataba de un asunto privado. El presidente pidió que el juez Abe Fortas de la Corte Suprema y J. Edgar Hoover, jefe del FBI, llevaran a cabo largas investigaciones sobre la vida de George. Estaban ansiosos por indagar sobre todo, su familia, sus amigos, sus tarjetas de crédito e incluso sospechas sobre su propensión. Las indagaciones continuaron por parte del FBI. No había pruebas de ningún daño. Sin embargo, continuaron adelante. Después se produjo el acontecimiento más peculiar de todos, que fue una inesperada expedición de caza a la propiedad del presidente. Llegó una llamada telefónica para George desde la Casa Blanca. Sin duda, le anticiparon su llegada a Texas. En cuanto aterrizó, Johnson le hizo marchar directamente al bosque. Le entregó una cosa y le dirigió una mirada que transmitía el mensaje de que no se trataba de siervos. George se vio obligado a pensar con rapidez. Gracias a su cooperación, pudo controlarlo e incluso impresionar al presidente. Por fin, Johnson esbozó una sonrisa y se refirió a él como un Daniel normal, estableciendo paralelismos entre él y el hombre de frontera Daniel Boone. Por otra parte, George era plenamente consciente de todo lo que estaba ocurriendo. No se trataba de un viaje de caza, sino de una prueba. Además de ser una prueba de hombría, es también una prueba de lealtad y control.
Una tormenta más se desarrollaba en el trasfondo, y era su condición de recluta. La afirmación de George de que era capaz de mantener a su madre y a sus hermanos le permitió librarse de servir en el ejército. Por otro lado, los funcionarios y los medios de comunicación detectaron la verdad. A pesar de que Johnson no lo dijo directamente, el mensaje era inequívoco: o me uno a la guerra o dejo a mi familia. La presión era excesiva. A finales de 1966, el matrimonio llegó a su fin, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando Linda Robb se casó con el capitán de la Marina Charles Robb en 1967, George acudió a la boda con una sonrisa en la cara y posó para las fotos como si fuera un estreno más de Hollywood. A lo largo de los años, mantuvo la comunicación con la pareja. La invitación se prolongó a George incluso después de que Rabb fuera elegido gobernador de Virginia. Pasado un tiempo, publicó su libro en el que afirmaba que había echado un vistazo a la ceremonia y había pensado: ese podría haber sido yo. Los Rabb fueron a ver a George actuar en el escenario de Washington, Distrito de Columbia, en 2012, mucho tiempo después de que los titulares hubieran dejado de hablar de él. Además, le invitaron a cenar. Habían pasado décadas, pero el vínculo nunca se había desvanecido del todo. Nunca hubo un momento en que George Hamilton se convirtiera en el yerno del presidente. Sin embargo, durante un pequeño e inquietante periodo de tiempo en la década de 1960, pareció estar más cerca que ningún otro actor de Hollywood lo había estado nunca. A finales de los años 70, el protagonismo de George en la industria de Hollywood había empezado a decaer. Entonces se produjo un giro de los acontecimientos tan peculiar como espectacular. En 1979, apareció en la comedia Love at First Bite, en la que interpretaba el papel del conde Drácula. Hamilton no solo actuó en ella, sino que también contribuyó a su producción. Nadie tenía grandes expectativas puestas en él. Además, la película resultó ser un éxito sorprendente. Además de hacer bromas, su Drácula bailaba al ritmo de la música disco. La gente lo adoraba. Se produjo un cambio repentino en la percepción que Hollywood tenía de él. Además, no solo es un actor atractivo, sino también alguien que posee un excelente sentido de la comedia y una auténtica perspicacia comercial. El éxito económico de la película dio una nueva importancia a Hamilton. En su vida personal también era evidente que poseía la misma audacia. En 1972, Hamilton se casó de una manera que parecía sacada de una película. Alana Collins, su novia, vino a recoger sus pertenencias cuando él salía con el coronel Tom Parker, manager de Aldous Presley. Estaba en medio de una conversación con Parker. Ella iba a subir a un avión para regresar a Inglaterra. De repente, Parker le sugirió que se casaran ese mismo día. Con un juez esperándoles y un perrito actuando como sustituto de la dama de honor, pudieron llevar a cabo la ceremonia a bordo del avión privado de Elvis. Dentro de la suite de este, aún más impresionante, pudieron jugar una partida a la ruleta. Aunque había perdido $15,000, Hamilton volvió a casa con una esposa. Acapulco fue el lugar donde comenzó su historia de amor, y fue allí donde se vieron incapaces de tolerarse el uno al otro, pero en medio de un romance vertiginoso, se convirtió en algo más. Tras un periodo de 2 años, nació su hijo Ashley. Juguetón por naturaleza, Hamilton se adaptó a la paternidad de un modo inesperadamente sensato para alguien de su temperamento. Durante el rodaje de Medusa en Grecia, convirtió el encargo en una luna de miel para su familia. A lo largo de su vida, Ashley maduraría y se convertiría en actriz, apareciendo en películas como El segundo de Beethoven y Iron Man 3. A pesar de que George y Alana se habían divorciado, siguieron criándolo juntos. Esto no quiere decir que George se contentara solo con ser un buen padre para su propio hijo. Como resultado del posterior matrimonio de Alana con Rod Stewart, también desarrolló una fuerte relación con sus hijos. Aunque era una familia poco ortodoxa, consiguieron que funcionara. Casi todos los divorcios en Hollywood son fríos o caóticos. Uno de ellos no lo fue. El año 1975 marcó el final de la relación entre George y Alana. Aunque nunca llegaron a separarse del todo, su amistad se mantuvo intacta. Tenían conversaciones diarias. Ambos compartían la cena. George solía llegar tarde porque Alana conducía, aunque no tenían por qué hacerlo. Hacían bromas sobre volver a casarse. Su relación era superior a la mayoría de los matrimonios. George dijo una vez que,
Después del divorcio, echaba algo de menos y se daba cuenta de que era ella, además de ser pareja, se habían convertido en algo más profundo. Alana resumió con precisión la situación. Me cubre las espaldas y sé que yo también le cubro las suyas. A continuación, George Hamilton se enfrentó a otra tormenta, con la intención de promocionar su comedia, Love at First Bite. George Hamilton viajó a Filipinas en 1979. Fue el principio de todo. En aquel momento, fue la ocasión más significativa de su vida profesional. Algo que no esperaba era recibir una invitación para cenar en el Palacio Presidencial, donde tendría la oportunidad de conocer a Imelda Marcos, la primera dama del país. La amistad que comenzó con un simple almuerzo fue creciendo hasta abarcar el mundo entero y estuvo llena de ostentación, secretos y, finalmente, controversia. Hamilton tenía una capacidad instantánea para cautivar a Imelda, y su relación se desarrolló rápidamente. Juntos vivieron aventuras por todo el mundo, fueron de compras codo con codo e incluso cantaron canciones en secreto. Sin embargo, lo que parecía una inofensiva conexión entre famosos no tardó en revelar algo mucho más secreto. Además, Hamilton conoció a dos individuos que formaban parte del grupo íntimo de Imelda durante el mismo año: Antonio Florendo, un acaudalado hombre de negocios que adquirió su dinero mediante acuerdos con el gobierno de Marcos, y Gletzi Tantico, el amigo más íntimo de Imelda y agente de compras personal, fueron los principales individuos implicados en esta transacción. Estos individuos no eran solo un reparto secundario. En el curso de lo que con el tiempo se convertiría en un reguero de tratos ocultos, préstamos y millones de dólares que de alguna manera acabaron pasando por las manos de Hamilton, desempeñaron papeles significativos en todo el proceso. En 1982, Florendo concedió a Hamilton un préstamo de $600,000. En cuanto al propósito de refinanciar su propiedad de Mississippi, él mismo lo explicó. Sin embargo, el momento elegido suscitó algunas preguntas. El suceso tuvo lugar solo 2 meses después de que hubiera asistido al opulento Festival de Cine de Manila, donde se sirvió a los asistentes ternera asada y una bebida francesa que costaba $100. Posteriormente, los investigadores hicieron un descubrimiento aún más preocupante. Es posible que unos $12 millones pasaran por las cuentas de Hamilton. En un caso concreto, incluso viajó a Hong Kong para recuperar $5,5 millones de la cuenta bancaria de Tantico. El dinero, que según la acusación procedía directamente del Tesoro filipino, fue cobrado por él. Poco después, inició el proceso de renovación de su casa de Beverly Hills, que incluía la construcción de un enorme garaje y la ampliación de su vivienda. Suponían que el dinero contribuía a su pago. Sin embargo, ahí no acabó todo. Supuestamente, con la intención de ampliar la finca de Hamilton, el equipo de Imelda llegó a plantearse la compra de la propiedad colindante a la suya. Hubo una corriente de pensamiento que sostenía que, para empezar, la casa nunca fue realmente suya, y que en realidad era una propiedad de Marcos que estaba oculta. Sin embargo, una producción cinematográfica fallida fue el giro más inesperado de los acontecimientos. Alexander Hamilton tenía la intención de dirigir una película sobre el general Douglas MacArthur. Inicialmente iba a ser un relato de batallas lleno de acción trepidante. Sin embargo, como resultado de la presión ejercida por el grupo interno de Imelda, el guión fue alterado hasta convertirse en algo muy diferente. Un drama romántico sobre el amor de MacArthur por una filipina, que no es correspondido por ninguno de los dos. La situación, descrita por Hamilton, era bastante grave. Según él, la frase volveré se transformó en un mensaje de amor en lugar de un voto de lucha. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la película nunca se produjo, y los $5,5 millones se devolvieron discretamente a un banco de Hong Kong. Posteriormente, la fiscalía afirmó que todo el asunto no era más que una tapadera. En 1988, el nombre de Hamilton fue incluido en una acusación federal que se estaba realizando por Imelda Marcos y Ferdinand Marcos, pero no se le acusó de ningún delito. Tuvo un impacto significativo en su reputación. La afirmación de que Hamilton no era más que un compinche la hizo Hamilton mientras se defendía ante la prensa. Dijo que nunca había hecho negocios con Imelda y que había acudido a su festival de cine solo por respeto. Los hechos, sin embargo, presentaban una narrativa más complicada. Su defensa de los Marcos persistió incluso
reconoció haber cobrado millones de dólares. Testificó ante el tribunal y siguió apoyando a los Marcos. Su equipo de defensa intentó presentarlo como inocente. Algunas personas se referían a él como un caballero sureño que se negaba a entablar conversaciones de negocios con Imelda. Afirmaban que desconocía el origen del dinero y que lo había devuelto todo en cuanto se dio cuenta de que algo iba mal. Por otra parte, la historia no encajaba entre bastidores. Como resultado de su asociación con Imelda, se vio envuelto en uno de los problemas más graves que se produjeron en el siglo XX: cáncer y activo. En el rodaje de la película Poker Alice, que se estaba produciendo a mediados de los años 80, tuvo lugar un extraño suceso. Junto a Elizabeth Taylor, George protagonizaba la película. Es Elizabeth Taylor, ¿verdad? Su química no solo era para las cámaras, sino que era sincera. De hecho, llegó al mundo real. Ambas partes se mantuvieron unidas incluso después de la ruptura de su relación, que duró alrededor de un año, pero la verdadera sorpresa llegó mucho después. Un auténtico haz de corazones de oro macizo de Cartier fue el regalo que Isabel entregó a Jorge para despedirse de él. Queridísimo Jorge, te quiero. Eso estaba escrito en el reverso de la tarjeta, y a George le pareció divertidísimo. A sus ojos era algo más que una simple broma. Era una forma peculiar pero entrañable de expresar la idea de que estamos constantemente unidos. Era Elizabeth, lo estaba. Formidable, divertidísima e imborrable. George nunca la olvidó. Sin embargo, la vida de George estaba llena de otras personas además de Taylor. Durante su participación en un programa de telerrealidad en 2009, George reveló casualmente información potencialmente explosiva. Como mínimo, había salido con 4 ganadoras diferentes de Miss Mundo, aunque no mencionó a ninguna persona en concreto. El mensaje era inequívoco. Tenía un cierto tipo. Y ese tipo era la nobleza de todo el mundo que llevaba tacones altos. Durante las décadas de 1960 y 1970, George estaba presente en todas las comunidades. La alfombra roja, el plató de una película, la portada de una revista, y siempre llevando del brazo a una nueva mujer despampanante. Hubo un tiempo en que incluso Burt Reynolds hizo una broma al respecto al regalarle a George una tarjeta de cumpleaños que tenía una foto mezcla de Tony Curtis y Anthony Perkins y contenía las palabras amor de mamá y papá. En aquel momento, a George le pareció gracioso. La exhibió para que todos la vieran. Cuando George conoció a Kimberly Blackford, una modelo de trajes de baño que entonces solo tenía 20 años, su vida sentimental dio un giro significativo en el año 1995. Él tenía 56 años. Hollywood se encogió de hombros. Así era George. Pero no fue un encuentro casual. Hamilton, también conocido como George Thomas Hamilton, era el nombre de su hijo, al que tuvieron juntos durante un periodo de 4 años. Aunque George no se casó con Kimberly, siguió involucrado en la vida de su hijo. Al igual que había hecho con su hijo mayor, Ashley, George lo matriculó en una academia militar durante toda su infancia, a pesar de la gran diferencia de edad entre padre e hijo 60 años. Lograron establecer una relación que sorprendió a todo el mundo. El resultado final fue que G. era sereno, impulsivo y educado. George lo consideró una oportunidad para volver a intentarlo y tener éxito en el papel de padre. Incluso su ex-mujer, Alana Stewart, seguía estando cerca de él. Tras divorciarse de su primer marido, se casó con Rod Stewart y tuvo otros 2 hijos, Kimberly y Sean. En esa situación, la gran mayoría de las personas se irían, no el señor George. Asumiendo el papel de una especie de segundo padre para los hijos de Rod, intervino. En cierto modo, tuvo éxito. Un programa de telerrealidad llamado Stewarts and Hamiltons presentó a toda la familia mixta en 2015, y todos salieron en el programa. Extraño, humorístico y sorprendentemente funcional, todo al mismo tiempo, casi todos los días. George y Alana siguen comunicándose entre sí, se visitan, cenan juntos y bromean como si fueran viejos amigos. Como George llega siempre tarde, Alana incluso conduce el vehículo. Después de todas las bodas y divorcios, finalmente se establecieron en algo que se parecía a la familia de una manera significativa. Sin embargo, la vida de George no estaba totalmente llena de brillo y emoción. Sufrió sarampión de joven, lo que le hizo perder la audición en el oído izquierdo.
se le daba bastante bien ocultarlo. La gran mayoría de las personas no lo sabían. Más tarde, los médicos le informaron de que el daño nervioso era irreversible. Todo estaba destinado a terminar ahí. Sin embargo, Gloria Swanson, una vieja conocida, intervino y le propuso viajar a Suiza. En ese lugar, George participó en una terapia experimental que utilizaba células madre. En una época en la que las células madre ni siquiera eran un concepto, era insoportable, costosa y completamente desconectada del mundo exterior. Sin embargo, tuvo éxito. Su audición volvió gradualmente a la normalidad. En menos de un mes, pudo recuperar el 95% de lo que había perdido. Según George, la clínica estaba abarrotada de gente famosa, pero no se anunciaba ningún nombre. Estos famosos entraban en silencio, esperando su propio milagro. Parecía una sociedad oculta de ricos y famosos, todos ellos en busca de un último placer. Unos años más tarde, en 2025, George se enfrentó a otra dificultad importante. Su válvula cardíaca empezaba a deteriorarse. A la edad de 86 años, la mayoría de las personas estarían preparadas para lo peor. No el señor George. Se le practicó una operación a corazón abierto y fue dado de alta apenas 2 días después de la intervención. Nadie de su equipo médico podía creerlo. Caminar, levantar pesos modestos y hacer estiramientos fueron actividades que retomó en pocas semanas. Como resultado, su ritmo cardíaco cayó en picado hasta el de un atleta. George lo atribuyó todo a su dieta, que consistía en un batido diario que contenía col rizada, almendras, plátanos y cualquier otro superalimento verde que pudiera localizar por su cuenta. Debido a la extraordinaria naturaleza de su recuperación, sus profesionales médicos empezaron a hacer crónicas para beneficio de otros pacientes. Nadie previó las acciones de George. Creó una marca de productos para el cuidado de la piel. Es cierto que el individuo que era famoso por tomar el sol como si fuera un trabajo a tiempo completo empezó de repente a comercializar lociones que decían revertir los efectos del sol. El George Hamilton Skin Care System era el nombre del producto, y prometía milagros de forma rápida y sencilla. Incluso un producto prometía que podía restaurar años de piel mientras se dormía. Sin embargo, a pesar de que los dermatólogos pusieron los ojos en blanco ante tal afirmación, los consumidores siguieron comprando el producto. Solo en su primer año, la línea facturó más de $4 millones. George transformaba los centros comerciales en alfombras rojas y ofrecía consejos para estar más guapa. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las tendencias, el brillo acabó por desvanecerse. En 1993, los productos de George se retiraron discretamente del mercado debido a la entrada de nuevas celebridades en la industria del cuidado de la piel. Pero no fue el final de sus ventas al sol. Al mismo tiempo, puso en marcha una red de salones de bronceado, que coincidió con la época en que los profesionales médicos hablaban de lo latente del bronceado. George no era el mismo. Afirmaba que sus camas eran más seguras y que aportaban un poco de alegría y color a las personas, según los expertos, en desacuerdo. A pesar de ello, sus salones se expandieron rápidamente, ingresando millones de dólares en los estados de California, Florida y Arizona. Además, esa racha no duró mucho. En 1992, los consumidores empezaron a presentar demandas tras tener problemas. George llegó a un acuerdo, pero la consecuencia ya estaba hecha. Después de eso, se produjo el giro más impactante de los acontecimientos. Durante el año 2011, le tuvieron que extirpar células malignas de la piel. Después de que pasaran muchos años, cuando todo el mundo creía que había desaparecido de la escena pública, George logró un brillante regreso. En 2016, fue ascendido al puesto de coronel extra crujiente en KFC. A pesar de que otros actores mendigaban papeles a sus 77 años, fue capaz de conseguir una campaña publicitaria multimillonaria haciendo lo que mejor sabía, que era abrazar su bronceado y reírse de sí mismo. Mientras estaba disfrazado de Coronel Sanders, hacía bromas sobre las quemaduras solares. La relevancia de George se recuperó rápidamente cuando los anuncios se hicieron virales y las ventas se dispararon. Sin embargo, no se trataba simplemente de un día de paga. Fue una excelente lección en el arte del automarketing. Los anuncios no fueron la única parte del esfuerzo de su regreso.
Se convirtió en concursante del reality británico I'm a Celebrity en el año 2009. Ayúdame a salir de aquí y, al conseguir atravesar la jungla, te habrás ganado a un nuevo público objetivo. Aunque no lo consiguiera, no tenía por qué hacerlo. Con millones de nuevos admiradores y más oportunidades televisivas, despegó. A partir de 2015, incluso tuvo su propio programa de telerrealidad, que se llamó Stuarts and Hamiltons, y permitió a los espectadores echar un vistazo al interior de su peculiar familia mixta. A pesar de su corta duración, cumplió con éxito sus objetivos. Su hijo se mostró al mundo por primera vez, y sirvió para recordar a todo el mundo que George Hamilton seguía siendo una marca que merecía la pena seguir de cerca. No por su actuación, sino por su decisión de hacer las maletas y trasladarse de nuevo a Palm Beach. Volvió a ser noticia a principios de 2025, a sus 85 años. La mayoría de la gente creía que se debía al clima o a la nostalgia, pero la realidad era más secreta. Había perdido $12 millones en el transcurso de 4 años como consecuencia de que el director de una empresa deshonesta se dedicara a hacer negocios inmobiliarios fraudulentos. Gracias a las favorables leyes patrimoniales de Florida, George pudo salvaguardar lo que le quedaba de sus posesiones trasladándose al estado, y con ello, convirtió una situación en otro cambio astuto. Fue entonces cuando volvió a la escena social local, donde bromeó con presentarse alcalde, y demostró una vez más que era capaz de sobrevivir prácticamente a cualquier cosa. Además, George ha tomado las riendas de su propio proceso de envejecimiento. Aunque tiene casi 86 años, no habla de ralentizarse. Aunque tiene 100 años, habla de ello como si fuera un capítulo más. A las 5:30 de la mañana, empiezo el día meditando y luego voy a nadar. Además de trabajar en nuevos proyectos cinematográficos, trata su dieta como si aún estuviera en el Mediterráneo. Atribuye su vitalidad a su curiosidad natural. Los temores sobre su salud no le disuadieron, incluso le presionaron más. Su relato no trata solo de reinventarse a sí mismo, también se refiere a la familia. Tiene 2 hijos varones, pero George confiesa libremente que los educó de forma diferente. Ashley, su primer hijo, nació durante los años en que George estaba en la cima de su celebridad. La presencia de George era escasa. A los 60 años nació su hijo menor. Y las cosas empezaron a cambiar. Bajó el ritmo, se puso a su disposición e hizo de la paternidad una prioridad absoluta. Tras establecer una relación de confianza y viajar juntos por el mundo, ambos llegaron a colaborar en un programa de telerrealidad. De hecho, afirma que GT le proporcionó una segunda oportunidad, no solo en la paternidad, sino en la vida en general. La política siempre le ha acompañado. Tras salir con la hija del presidente Johnson en los años 60, consiguió acceso a la Casa Blanca gracias a su relación con ella. A lo largo de los años, ha mantenido un comportamiento sofisticado e imparcial mientras se codeaba con personas de ambos bandos. El apellido Hamilton ha pasado a la siguiente generación de la mano de su hijo, que ahora se dedica a la política, aboga por el cambio y lleva adelante el apellido Hamilton. Le agradecemos que lo vea. Haciendo clic en el enlace que aparece actualmente en su ordenador, podrá ver otra película intrigante. Nos volveremos a ver en el otro lado.